Mesa, que será moderada por el senador Damián Cepeda Vidales, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, a quien le pedimos que pase aquí al escenario junto con el magistrado Rafael Brito Miranda y la maestra Sandra Gaeta Miranda. Favor de tomar sus localidades y continuamos. Bueno, muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a retomar los trabajos o iniciar los trabajos ya de las mesas de este foro sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y pasamos a la primera mesa. Tengo el gusto de compartir o de recibir en esta mesa al magistrado Rafael Brito Miranda, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y a la maestra Sandra Gaeta Miranda, juez de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Me dicen que empezamos con usted, magistrado, así es que... y como subdirector académico se ha desempeñado como catedrático de las materias de Derecho Familiar, Civil, Mercantil, entre otras. En su paso por el Congreso del Estado de Morelos, como asesor de diputado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, desarrolló técnicamente la iniciativa de ley Divorcio Incausado, que hoy en día es un el tema, entiendo, deficiencia en manera general y en específico en las apelaciones. Gracias, senador Damián. Primero que nada, agradecer el espacio, la invitación de este foro, de este simposio denominado hacia una iniciativa del Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares. Senadora Lucy Mesa, agradecerle esta iniciativa aquí en esta su casa, la tierra de nuestro general Emiliano Zapata. Senador Rafael, bienvenido al Estado de Morelos. Estos trabajos desde luego enriquecerán lo que esta codificación significa para el futuro de la impartición de justicia en materia cotidiana. Materia cotidiana que engloba las materias de derecho civil y derecho de familia, como bien lo antecedía el senador Damián. Y bueno, para ya no expandirme un poquito, si me ayudan con una presentación, también agradecer pues a todos los presentes que nos acompañan, compañeros magistrados, magistradas, jueces, juezas, docentes. Aquí veo por aquí al doctor Eduardo Oliva, que es un verdadero ícono en el derecho de familia y que bueno, pues él ya nos podría dar una cátedra por mucho tiempo de lo que es el derecho de familia. Alumnas, alumnos, bueno, público en general, sean todos ustedes bienvenidos y espero que sea de provecho y pueda yo llenar un poquito la expectativa de este tan alto calado de este simposio. Bueno, como bien lo antecedí, esta es una iniciativa que, como he conocido, fue constituida como Cámara de Origen en el Senado, una propuesta presentada por el senador Monreal y un compañero de él, y bueno, esto data de 2015, perdón, si ahí me ayudan con la siguiente, 2017, el 15 de septiembre de 2017, sufre una reforma la Constitución política y faculta única y exclusivamente para regular y legislar en materia de derecho o procesal, civil y familiar al Congreso de la Unión. Luego entonces se vino una complejidad en estos tiempos de pandemia para
la implementación de juicio en línea en las entidades federativas. ¿Esto por qué? Porque al ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, las entidades federativas no tenían la facultad expresa para poder hacer acotaciones, reformas y regulaciones de juicio en línea en las codificaciones estatales. De ahí la importancia de que nazca este código único. Desafortunado, sí, que el tiempo haya pasado tan rápido, pero nunca es tarde. Y estos trabajos creo que hablan bien de las legislaturas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para hacer un trabajo con un resultado encomiable que logre ese gran resultado de una justicia pronta y expedita. Siguiente, por favor. Bueno, entrando en materia, es una codificación bastante amplia, ambiciosa, y que desde luego privilegia la totalidad de los procedimientos que hoy conocemos, pero prima el principio de oralidad, como sucedió allá en aquellos ayeres donde se primó la oralidad para la materia penal. Hoy el bastión de esta codificación es precisamente la oralidad en materia civil y materia familiar, pero también deja abierta la ventana a los procedimientos en línea. Para todas las partes que prefieran iniciar juicios en línea, quedará expedito ese derecho. Y lo que no sea juicio en línea será a través del procedimiento oral familiar y procedimiento oral civil. Sin embargo, también acota diversos procedimientos especializados, como son el ejecutivo civil oral, el hipotecario oral, el arrendamiento inmobiliario, entre otros. Sin embargo, yo de entre estos que señalan de forma especial en esta codificación, aumentaría dos. Y esos dos, porque en materia de justicia cotidiana son de suma importancia. Como lo son, la siguiente por favor, la tramitación especial de juicio de divorcio encausado. El divorcio encausado tiene una particularidad específica. Si nosotros lo remitimos al juicio oral familiar, tendrá que ajustarse a las etapas del juicio oral familiar. Cuestión que en este procedimiento debe de suscitarse a través de un procedimiento especial, como se enumeraron otros tantos dentro de esta codificación. ¿Y por qué esto debe ser así? Porque el juicio de divorcio encausado atiende al derecho de libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es esto? A petición de una sola de las partes que conforman el vínculo matrimonial, este será decretado, es decir, no tiene litis. Cuando concurra uno de los cónyuges a solicitar el divorcio, será decretado porque así se solicita a voluntad de uno de estos. Luego entonces no tiene litis, debe de tener reglas específicas para su tramitación. Otro que también debe, a nuestro muy humilde punto de vista, ser acotado y denominado en un tratamiento especial, es el juicio de adopciones. El juicio de adopciones, si bien tiene características particulares para cuando es de manera particular, lo tiene más aún cuando son en tratándose de niños institucionalizados, lo cual debe de atender a una prontitud y una expeditez de verdad que sea encomiable en nuestra función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque estamos hablando del derecho de vivir en familia y facultarlo a través de un procedimiento especial que sería el procedimiento especial de adopción. Por ello, apuntalamos a que deben ser considerados estos procedimientos en un tratamiento y en un apartado especial. ¿Por qué? Porque las características de este tipo de procedimientos así lo requieren y no fueron tomados en consideración en esta primera iniciativa que desde luego con estos foros puede lograr primarlos con un tratamiento especializado. Y bueno, un comercial pues que venía ahí en la presentación, el divorcio encausado que trabajamos en alguna legislatura aquí en el Estado, hoy precisamente es el procedimiento más recurrido en el Estado. Luego entonces, si lo sometemos a un procedimiento oral familiar, pues no tendría la expeditez y la prontitud necesaria. Por ello, esta apreciación de que debe de ser previsto en una tramitación especial. Gracias. La siguiente. Bueno, entro ya al caudal del procedimiento de manera general. Aquí sería muy ambicioso y muy
corto el tiempo para abordar todo un procedimiento, pero tomamos algunos apuntes de donde vimos áreas de oportunidad. Ahí la ponencia, no mandamos así el nombre, pero le pusieron deficiencia. Yo creo que es un área de oportunidad para abonar a esta tan encomiable tarea que hoy tienen los senadores en la cancha de su actuación. Y bueno, precisamente hablo de la prueba pericial. En esta codificación única relata que el juzgador, cuando encuentre divergencias notorias en los dictámenes periciales de las partes, podrá nombrar un perito tercero. Sin embargo, debe atender a lo que acontece a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. En nuestro estado, por ejemplo, tenemos la figura del perito de juzgado. El juzgador, obligadamente, al estar instituido en nuestra norma, nombra un perito de juzgado que absorben las partes. Esto para dar una legitimidad en la prueba pericial, lo cual en la codificación única, en cuanto a este primer parámetro de iniciativa, no lo prevé. ¿Qué debemos, creo, hacer? Escuchar a las latitudes de todo el territorio nacional y definir si esta figura del perito del juzgador debe prevalecer o no. En la práctica, en el estado de Morelos, es de verdad necesario un perito de juzgado. ¿Por qué? Porque a veces a las partes no nombran un perito y se tienen que estar al peritaje de la contraparte. Y desde luego, pues ya que podemos abonar, sería toda una cátedra también de la prueba pericial, en la que si no hay objetividad en la misma, pues desde luego se tendría que estar única y exclusivamente al perito de su contraparte que la ofrece. Luego entonces, a consideración de nuestra codificación, prevalece y debiera prevalecer el perito de juzgado cuando éste así lo determine. La que sigue, por favor. La codificación única que está en esta iniciativa prevé una reclamación contra la previdencia precautoria. Recordemos que la previdencia precautoria es una petición para salvaguardar la pretensión, garantizar las pretensiones. En ese sentido, hay una figura que se llama medidas provisionales en materia de familia. Y yo aquí, en la siguiente diapositiva, si bien para los tópicos civiles está prevista una reclamación, o que bien esta puede ser apelada en específico, yo preguntaría y dejaría aquí en este foro si la reclamación, cuando se decretan alimentos, no tiene una recurrencia, es tanto como decir que todas son perfectas, sujetas a un estricto derecho y que no tuvieron deficiencia alguna. Si la providencia precautoria tiene un mecanismo de recurrencia, garante el derecho de la tutela judicial efectiva. ¿Qué pasa con las medidas provisionales de alimentos? Hoy es un devenir en nuestra actuación jurisdiccional el que se reclaman los alimentos provisionales y por interpretación hoy no son admitidas estas reclamaciones. Por tanto, estamos negando el derecho a una tutela judicial efectiva, con independencia que en definitiva pueda resolverse en el momento del decretamiento de esa medida provisional. No tienen forma de recurrir la parte confinada a la misma. Luego entonces, a lo que quiero llegar es que si una medida precautoria puede reclamarse cuando sus bienes hayan sido secuestrados y del mismo modo prevea las reglas específicas para su tramitación, yo pongo ante este foro la siguiente: reclamaciones provisionales en materia familiar. La codificación única no admite recurso alguno contra estas. Es decir, cuando se decrete la fijación de alimentos, la guarda y custodia y el régimen de convivencias, no admite recurso en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la escucha de una sola de las partes, se decretará bajo quién deberá residir el cuidado y guarda de un menor de edad. Y esto quiere decir
que la parte que se dejó ir primero tuvo la razón, el derecho, y además argumentó con toda la prueba que debiera, creo que queda un poco subjetivo a la parte que inicia un procedimiento. ¿Por qué? Porque el juzgador actúa bajo las constancias que se ponen a su alcance, las cuales en la realidad jurisdiccional no son todas las que debieran ser. Luego entonces, ¿qué pongo en este tópico? No se establece un procedimiento alguno para la sustanciación de la reclamación contra estas medidas. Creo que sí, ya bien lo mencionaba el senador Damián, el derecho a una tutela judicial efectiva es que tengamos un procedimiento de recurrencia cuando nos sentimos vejados en nuestros derechos fundamentales durante la secuela de un procedimiento jurisdiccional. No hacerlo así negaría el derecho a la tutela judicial efectiva. Luego entonces, si en este foro hoy recogemos esta opinión técnica, humilde opinión técnica, sería, creo, necesario escuchar a las otras latitudes del país y que consideren esta una posibilidad de hacer efectivo el derecho de la tutela judicial efectiva contra las medidas provisionales que se decretan. ¿Por qué? Porque si no volvemos a los deudores alimentarios, sea la mamá o sea el papá, rehenes de una medida provisional que pudo no haberse ajustado a derecho. Y negamos el derecho a una tutela judicial efectiva si no pueden debatirlo, si no pueden recurrirlo en un procedimiento exprofeso para ello. Y no quiere decir que esto tenga que suspender el procedimiento principal. Luego entonces se propone, pues, aquí vamos a dejar una propuesta, no ahondaré en ella, que se dé entrada a las reclamaciones a estas medidas provisionales. Hoy atendemos a que no hay entrada, pero entonces estamos negando el derecho a la tutela judicial efectiva. La siguiente, por favor. Así es, no quiero dejar pasar por alto que llegó nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido, presidente Jorge Gamboa Olea. Y sí, en efecto, aquí dejamos una propuesta, no se las vamos a leer, ahí le metimos un poquito de mano, a ver, ojalá y sea llevada a estos escenarios para que pueda considerarse. Al final del día creo que el hacer un instrumento que tenga y se ocupe de todos los extremos procesales dará un buen resultado en los justiciables. Aquí la dejo, es pertinente pues dar entrada a una reclamación contra las medidas provisionales, porque de no hacerlo así, como ya lo antecedía, negamos el derecho a la tutela judicial efectiva. Aquí dejamos la propuesta y su tramitación de la misma. La siguiente. Aquí está, describimos cómo pudiéramos hacerlo. Bueno, aquí entro, la anterior, por favor, los recursos que prevé esta codificación única nacional para combatir las resoluciones. ¿La siguiente? Ahí estamos bien. La otra ya más la dejaré como propuesta, la haré llegar al Senado con mucho gusto para que en los foros, si alcanzamos mayoría, pues, sea tomada en cuenta, ¿no? Bueno, en el libro séptimo, aquí están de los recursos y juicio de responsabilidad, y cuenta como recursos esta codificación, la apelación, la revocación, la reposición y la queja. En el caso del Estado de Morelos tiene actualmente un recurso de revisión contra las determinaciones definitivas que emiten los jueces menores. Esto no lo prevé la codificación única, solo se va a la apelación, pero al final tendrían un recurso de revocación, las que no fueran apelables. Entonces no queda desprotegida las recurrencias en juzgados menores. Y esto está previsto en el 712 de esa nueva codificación. En el caso de la apelación, que es donde entramos en materia los magistrados que conformamos los cuerpos colegiados de la alzada,
está previsto en el numeral 687, y lo que puedo decir que hoy trabajábamos con interpretaciones jurisdiccionales. Cuando había una recurrencia que incidiera en los derechos de niñas, niños y adolescentes, e incluso no se expresaban los agravios, nosotros interpretando y maximizando este derecho pro persona y el interés superior de la niñez, entrábamos al estudio, aún sin los agravios, lo cual era sumamente debatido en juicio constitucional de amparo. ¿Por qué? Porque se dolían de que no había una expresión de agravios, y aún así la alzada entraba al conocimiento de una apelación, lo cual en este supuesto la codificación única sí lo aborda y señala que no habrá suplencia de la eficiencia de la queja, salvo en los casos en los que se vean inmersos derechos de niñas, niños, adolescentes, lo cual pues a nosotros nos viene a la perfección para no en nuestro actar estemos a la jurisprudencia, sino estemos precisamente a los ordenamientos previamente establecidos. Y eso pues nos deja un buen sabor de boca. Habla del término, que en nuestro caso teníamos un término perentorio para exhibir los agravios, y iniciaba la apelación con una simple interposición de escrito en el que se señalaba que se apelaba a la resolución de tal fecha, y nos daban un término perentorio para la exhibición de los agravios ante la alzada. En este caso en concreto limita ese actuar y nos habla la codificación única que se deberán acompañar los agravios a la presentación misma de la recurrencia de apelación, lo cual pues nos queda bien. Creo que está debidamente regulada la apelación, y entraré en una materia escabrosa que son los términos procesales, en la que nos mandatan a los cuerpos colegiados de alzada realizar una resolución en un término de 20 días hábiles. Compañeros magistrados, todos hoy conocemos las cargas de trabajo que tenemos tanto en segunda instancia como en primera instancia, desde luego, los cuales son, y ya lo decía usted, senador, pues pudiera señalarse un colapso de las instituciones de impartición de justicia. Sin embargo, no es que estemos colapsados, es que la carga de trabajo es demasiada. El número de juicios no da pues para resolver en 20 días hábiles, ¿no? No es una queja, es una observación a que, si bien podemos poner términos que pudieran parecerse emblemáticos, ágiles, y que van a quedar muy padres en la norma, hay que atender a la realidad social. Las instituciones de impartición de justicia hoy tienen un reclamo, y ese reclamo es que si nos van a dotar de una codificación única en materia cotidiana, también es que se le dote de recursos públicos a los tribunales, porque nos van a decir, tienes que instaurar la oralidad en materia cotidiana. Y ya lo decía usted, senador, el 64% de los asuntos que hoy conocen los tribunales locales son en materia cotidiana. Y vas a tener que tener salas para desahogar tus procedimientos orales necesarias para cuanto procedimiento tengas conocimiento. ¿Y eso cómo se logra? Pues no se va a lograr si no se dota de recursos a las instituciones de impartición de justicia de todo el territorio nacional. O nos van a decir, pues ahí con lo que tengas. Creo que en esos transitorios ustedes pueden hacer realidad que la impartición de justicia abone en beneficio de la sociedad, no solo con esta codificación única, sino con lo que viene aparejado a esta implementación, que es desde luego los recursos públicos para que las políticas públicas realmente incidan en los justiciables. Entonces, eso sí es un pedimento que desde el Congreso de la Unión, el Senado, que ahora es el origen de esta iniciativa, pues sí volteen a ver a las instancias de impartición de justicia, porque el colapso es inminente, más aún cuando no se tiene el recurso para afrontar la carga de trabajo que hoy sopesan los hombros de cada operador judicial. La siguiente, por favor. Bueno, encontramos también un recurso de queja. Se limita su interposición al desechamiento de una demanda inicial
Aquí nosotros tenemos una queja contra jueces y secretarios, esa atiende pues a las deficiencias en sus mandamientos, de la alzada, o en este caso del juez al secretario. En ese sentido, la codificación única no delimita una queja para estas conductas. Creo que lo lleva a la responsabilidad. Sin embargo, ya cuando analizamos la responsabilidad, no viene debidamente delimitado las conductas de responsabilidad de los servidores públicos judiciales. Luego entonces, si no es considerada la queja para poder hacer notar las deficiencias de los mandamientos de la autoridad judicial, de los propios servidores judiciales, mediante queja, como hoy lo tenemos previsto en la norma estatal, si no se deja así, sí que la responsabilidad lo delimite a cabalidad. ¿Por qué? Porque desde luego esto incide en el buen desempeño de los operadores judiciales, desde el auxiliar y hasta pues el magistrado que integra un cuerpo colegiado denominado sala. Luego de ahí la importancia en que si no está previsto en la queja, pueda estar configurado en el área de responsabilidad que trae esta codificación. El siguiente. Aquí ya lo abordé, creo que me adelanté un poquito a esa. Siguiente. Bueno, aquí en el estado de Morelos tenemos una revisión oficiosa en tratándose de asuntos de filiación, en asuntos de nulidad de matrimonio, cuando no se otorga una dispensa consanguínea, y en desconocimiento de paternidad. Esta revisión oficiosa atiende a primar el principio del interés superior de las infancias y se elevan a la alzada sin que haya mediado una petición o una apelación de parte. Consideramos que técnicamente esto es benéfico a quienes no tienen a veces la capacidad económica. ¿Por qué? Porque vienen desgastados de un procedimiento donde se ventiló guarda, custodia, alimentos, y llegan, y decirlo con todas sus letras, el abogado va a cobrar por ese procedimiento y por la apelación. Luego entonces les dice, te va a costar 20,000 pesos si quieres que apelemos. Van a decir, no, gracias, pues ya con lo que me dejaron. Oye, pero podemos apelar que nada más te dieron 1,000 pesos al mes. Pues sí, pero no puedo, no tengo la capacidad económica. Luego entonces, ahí dejaríamos de lado ese principio del interés superior de la niñez al no revisar oficiosamente todas las resoluciones y eso es chamba para la alzada, eso es chamba para los magistrados que integramos cuerpo colegiado. Sin embargo, creo que primando el interés superior de la niñez, aun cuando no haya la recurrencia de la parte, sí debe primarse y aún considerarse una revisión oficiosa en tópicos específicos como son donde se vean afectados derechos de niñas, adolescentes. Esto desde luego primando el interés superior de la niñez, que ya hay mucho estudio sobre y que creo que toda codificación debe de atender a cabalidad. La siguiente, por favor. Por último, quisiera abonar también en lo que a nosotros como alzada y a los juzgadores en materia de gastos y costas no tenemos una regulación específica. Aquí topamos al 25%. La legislación nos dice que se topará al 25% de la suerte del juicio. En ese sentido, el Código Único nos remite a la ley arancelaria. Y yo me iría desde Baja California hasta Mérida y creo que vamos a encontrar muy poquitos leyes arancelarias que delimiten los honorarios de un abogado. Luego entonces, dejarlo así, remitiéndonos a leyes que no existen, creo que sería muy deficiente cómo condenar en gastos y costas. Si ya lo es en el día a día, con un 25%, todo el mundo se duele que es poquito. Pero bueno, así está en la norma hoy para el estado de Morelos.
pero decirnos que nos remitamos a lo respectivo a la ley arancelaria que corresponda, pues está peor porque no tenemos. Aquí en el Estado no hay una ley arancelaria que delimite cuánto va a cobrar un abogado, cuánto va a cobrar un perito, es decir, no tenemos regulación y eso pasa en todo el territorio estatal, ¿eh? Luego entonces creo que debemos aquí ser un poquito más precisos en cómo cuantificar o delimitar aquí mismo un arancel mínimo y máximo. Creo que no sería muy desbordante, sería abundante sí, pero no desbordante el llevarlo a la codificación única. Y entonces ya delimitaríamos y simplificaríamos esa condena de gastos y costas. O bien, pues sí tendrá que ser en un transitorio el que las legislaturas estatales regulen los aranceles en cada entidad, lo cual también es, a mi parecer, un tanto peligroso, porque unos le podrán poner hasta en dólares, ¿no? Pero si esto ya viene codificado, pues debemos atender a esa codificación única. Y creo que con esto cerraría, no sin antes dejarles una frase de alguien que no es jurista, pero que me parece muy acertada, un guionista americano: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería justicia. Muchas gracias. Agradecemos mucho al magistrado Rafael Brito Miranda por sus apreciaciones, sus colaboraciones. Rescatar, pues un poco, creo que todo lo que nos comentas de la materia, primero resalta la importancia del tema, ¿no? Los temas que estás abordando, particularmente en temas familiares, alimentos, divorcio, en fin, temas que son verdaderamente impactantes en la vida diaria de los mexicanos. Y segundo, el reto que representa hacer un código nacional, porque exactamente yo escuchándote, mi reflexión era, este es el reto. Yo en lo personal creo en el esquema federalista y creo en la protección y el respeto a la autonomía y la independencia de los estados. Sin embargo, me parece que sí se puede beneficiar el país de que en materia de procedimiento, ¿no?, se pueda establecer una legislación única. Sin embargo, pues tienes que saber aprovechar los beneficios que han logrado y los aciertos que tienen las legislaciones en cada uno de los estados. El proyecto sale precisamente de los tribunales, la realidad es que lo elabora CONATRIB y por conducto del senador Monreal y del senador Menchaca, hoy gobernador electo, antes presidente de la comisión, entra a análisis. Pero creo que parte de lo que tú nos estás mencionando, perdón que te hable de tu magistrado, es precisamente lo que estamos buscando los legisladores, que podamos encontrar los puntos de mejora, ¿no? Y yo diría, ojalá y todo lo que aquí nos señalabas en materia de quejas, en materia de apelaciones, en materia, en fin, muchos temas que mencionaste, lo podamos convertir en propuestas específicas como las tienes y poder debatirlas con completa apertura. La intención de nosotros es lograr un código ideal a nivel nacional, pero sí, si se quiere aprobar algo sin someterlo a, digamos, análisis y consideración de quienes están viviendo el día a día, evidentemente sería un fracaso. Por el contrario, podría ser un éxito. Y bueno, no puedo coincidir más con tus comentarios en materia de implementación. O sea, puedes hacer una legislación ideal, pero si no la acompañas de lo que se requiere para implementarla, pues va a fracasar. O sea, el modelo, pasar de un modelo principalmente escrito a uno principalmente oral, el reto, además de todo lo que hemos hablado, es físico, o sea, realmente físicamente de espacios, ¿no?, de tiempo de las personas, de tiempo de los juzgadores, y para eso en efecto se tiene que implementar acompañado de presupuesto y de lo que ya hablábamos ahorita, capacitación, cambio de planes de estudio, difusión, mecanismos alternativos de solución de controversias y más. Pero yo diría, echémonos para adelante, o sea, hagámoslo y acompañémoslo de eso, no dejemos de hacerlo porque nos hace falta ello, ¿no? Pero sí, en efecto tiene que venir ahí un transitorio muy concreto
que le ponga el dinero atrás, atrás del discurso, como dicen por ahí. Muchas gracias, magistrado, por tus consideraciones en el tema. Pasamos a la siguiente ponencia. Bueno, a ver, andamos aquí con ajustes logísticos. Me dicen que, bueno, bienvenido al presidente, por supuesto, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, y entiendo que tienes una participación para este foro. Me dicen que si podemos hacer una pequeña pausa y darte el uso de la palabra. Pues sería un honor. Adelante, presidente. Damos oficialmente la bienvenida al doctor Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Muchas gracias, senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Bienvenido a su casa. Senadora Lucy Mesa, integrante de la Comisión de Justicia, bienvenida. Y senador Damián Cepeda, muy bienvenidos a su casa, a Morelos. Y muy bienvenidos a los señores magistrados, a mis compañeros que están aquí, a las juezas y a los jueces que nos acompañan, a los estudiantes, a todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, del Estado de Morelos. Pues bueno, pues realmente un gran honor, le comentaba yo a la senadora, la trascendencia de este foro. Fíjense, senadores, que hace 15 años estábamos discutiendo la reforma a la Constitución en 2008, ¿no? A la Constitución, la reforma penal que tuvo una trascendencia histórica en nuestro país y que hoy en día obviamente está vigente. Y nosotros hubiéramos dado todo por tener un foro de esta naturaleza en el Estado de Morelos, por haberlo traído aquí, por haber platicado aquí, sobre todo con alguien que la reforma de 2008 la adoptamos de inicio de forma integral en el Estado de Morelos. Fuimos el primer estado del centro del país que adoptó la reforma total, porque el Estado de México la adoptó parcial, nosotros la adoptamos total, y nosotros hemos aprendido muchas cosas desde hace 14 años. Hoy creo que el ejemplo de que somos un referente y tenemos que volver a ser un referente a nivel nacional es que la Comisión del Senado de la República esté sesionando aquí. Eso es importantísimo para nosotros, se los agradecemos. Le reconocemos a la senadora Lucy Mesa y al senador Rafael y al senador Damián, de verdad su proyección para poder traer este foro aquí. Se van a llevar grandes observaciones, creo yo, más allá de críticas, observaciones, pero sobre todo nosotros quisiéramos pedirles que volteen a ver la experiencia de la reforma penal, la experiencia en el sentido de en qué nos equivocamos para no volvernos a equivocar, porque el proyecto de la unificación de los códigos es maravilloso, el dejar de tener 32 códigos, la juez Teresa, que está aquí, que nos acompaña desde la República del Perú, lo sabrá. El poder trabajar con un solo código es maravilloso. Cuando iba yo al Perú y de repente les comentábamos que trabajábamos con 32 códigos penales, 32 códigos procesales penales, 32, bueno, ellos no daban crédito de eso. Decía, ¿cómo le pueden hacer para trabajar así? Hoy por hoy, creo yo que tenemos la oportunidad en las manos de hacer lo que no hicimos en la reforma de 2008. Y el primer punto es esto, socializar la reforma. Entender que la reforma tiene que llegar a quien opera la reforma, ¿no? Si es una cuestión de dinero, sí, definitivamente. Yo quiero, no por presumir, pero sí porque ustedes sean sensibles a esa parte. Nosotros tenemos jueces que ganan 39,000 pesos al mes, teniendo una de las funciones más difíciles de la sociedad, que es juzgar a nuestros semejantes. Nuestros jueces que se encargan de impartir justicia todos los días, de decidir sobre una guardia y custodia, sobre unos alimentos, o sea, no pueden vivir con una tranquilidad si realmente no tienen una estabilidad también en su trabajo y en su salario. Creo que eso se tiene que dignificar y creo que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar por hacer. Más allá de tener una buena ley, tenemos que tener buenos juzgadores, porque una buena ley en manos de un mal juzgador nunca va a ser bien aplicada. Entonces creo que el Senado de la República hoy
genera un precedente histórico al estar en el estado de Morelos, al podernos dar la oportunidad de que estén los operadores, quien realmente vive la reforma. Obviamente aquí tendría que estar también lleno de los abogados litigantes para que aportaran, para que criticaran, y bueno, realmente no nada más el juzgador, sino todos los que participamos en este día a día en la aplicación de la norma. Yo celebro la unificación del código, considero que es una ley perfectible, no perfecta, y que tendrá que ir haciendo adecuaciones de acuerdo al 43 de la Constitución, les corresponde a ustedes. Sin embargo, de verdad, me siento orgulloso de poder decir que están en el Estado de Morelos, que el Poder Judicial del Estado aporta con un granito de arena con el talento de nuestras juezas, magistradas, magistrados, y de todas las personas que podemos estar aquí colaborando con ustedes, senadores. De verdad, gracias por la oportunidad, gracias por confiar en el Estado de Morelos, y creo que esto tiene que ser el punto de partida para que no sea el primero y los comprometamos a que regresen, a que volteen a ver a los estados. No todo está en el centro de la República, aunque estamos muy cerquita. Aquí también hay muchas cosas que hacer, hay mucho talento, hay gente valiosa, y de verdad yo estoy confiado en que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Retos y Análisis, el foro va a ser maravilloso. Están nuestras juezas y nuestros jueces aquí, y desde anoche que estábamos ahí con mi esposa analizando y viendo y proponiendo, decíamos, bueno, sí hay que hacer cosas, pero este es el momento en donde hay que aportar y que hay que hacer las observaciones a este proyecto, porque al final es un proyecto, pero están en el buen camino. Muchas gracias por aportar, muchas gracias por preocuparse por la sociedad, y muchas gracias también por entender que el Estado de Morelos en la República Mexicana brilla y tiene por qué brillar. Muchísimas gracias y bienvenidos, senadores. Gracias al presidente por sus palabras, y sin duda alguna mucho trabajo por hacer, y sobre todo pues escuchar esa experiencia. Muchas gracias, presidente. Pues pasamos a la siguiente intervención de la maestra Sandra Gaeta Miranda, si me permite presentarla. Es doctorante en Derecho, cuenta con diversos diplomados y talleres, dentro de los que destaca el de impartición de justicia con perspectiva de género y acceso a la justicia a mujeres en situación de violencia. Colaboró en la emisión de la primera sentencia a nivel federal sobre adopción internacional entre México y Alemania. Ha participado en reuniones de juzgadores de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez. Ha desempeñado diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, como capturista, actuaria, secretaria de acuerdos, proyectista, y los últimos 13 años como jueza. Es conferencista y panelista en materia familiar. Ha incursionado en la docencia impartiendo materias del orden familiar, civil, mercantil y constitucional a nivel licenciatura y maestría. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestra. Tiene usted la palabra. Gracias. Pues bueno, es un placer. Gracias, presidente, por permitirme ser la voz de mis compañeros juzgadores, y también quiero ser la voz del foro, también quiero ser la voz de las personas que comparecen a reclamar la justicia. Manejaré un lenguaje sin tantos tecnicismos para podernos llevar ese sentimiento que implica el estar inmiscuido en una controversia del orden familiar. Tocaré el tema en relación a la situación de orden familiar, porque sabemos que la comunicación, desde un principio, yo creo que nos ha tocado como sujetos de familia, todas estas formamos parte, que en algún momento de nuestras vidas sentimos esa injusticia, hasta de nuestros propios padres, que dijamos, he dicho, y nos quedamos porque son los padres los que no nos permitían expresarnos. Hoy viene la oralidad. Hablemos de la oralidad como esa competencia vital que tenemos, la competencia vital que tenemos tanto en el espacio familiar, social, académico y, desde luego, jurisdiccional, ¿sí? Donde puedo expresar, tomaré el tema jurisdiccional, que es lo que nos atañe hoy, escucharles, el permitirme, de verdad, me emociona, permitirme que ustedes como senadores participar o coadyuvar en su quehacer legislativo, me da hoy por hoy una gratificación tan personal que a lo largo de mi experiencia podré expresarles
que desde que escuchaba yo los juicios penales orales, yo decía, ¿por qué no pensamos en nuestras familias y a la manera que podamos atender con eficacia los derechos de nuestros niños? Les aseguro que los compañeros penalistas no tendrán tanto trabajo. Por eso siempre he referido, demos la importancia a la familia. Es un contexto de suma necesidad. El podernos expresarnos, hablaré en mi papel de juzgadora, podernos expresar en el sentido de que se pueda visualizar, ¿me apoyan por favor? Que se pueda visualizar esa práctica forense, que es obligación tanto de los operadores de justicia, estamos en el ámbito, obligación también de quienes comparecen a impartir a hacer el reclamo a través de la ponderación de los derechos de sus respectivos clientes, y ¿por qué no? ¿Por qué no ser ellos quien directamente nos puedan expresar cuáles son sus necesidades? No obstante de tener una defensa, no obstante de tener un abogado que me represente. Hoy por hoy tenemos un espacio, lo que es nuestro privado como juzgadores, que sí puedo decir que hoy por hoy he recibido a cualquier persona que me ha pedido la explicación de una resolución o quiso expresar directamente su controversia, sabemos que recibimos y podemos explicar el derecho con asistencia de sus abogados o bien cuando ellos han comparecido. ¿Qué es lo que viene ahora? Venir con una audiencia, una sala, con la tecnología correspondiente, donde te voy a escuchar con todos los principios procesales que devienen y que vamos a ver a una manera muy sencilla, vamos a visualizar, porque si leyendo la misión dentro del código, dicen, no te los voy a definir, porque tener un principio procesal en la oralidad no conviene definir. Tenemos que actuar con la sensibilidad del juzgador que pueda dar el valor correspondiente y ampliar con toda esa magnitud que nos genera esa obligación de ponderar los derechos humanos bajo la tutela efectiva, bajo la certeza jurídica, ponderar con una mayor amplitud. ¿Qué miedo podríamos tener como juzgadores si sabemos que atrás hay un derecho que proteger? Voy a tocar un tema que nos va a visualizar y sé que nos topamos en los juzgados, y digo topamos hablando desde un aspecto ahora como abogado, con formalismos. Reforma 17 constitucional, ya la vamos a ver aterrizada directamente para buscar fuera de formalismos, independientemente que tenemos esa figura de un control difuso, que de verdad el día que llega a nuestro sistema jurídico, sabemos que como juzgadores asumimos una responsabilidad con mayor, de verdad, desde mis sentimientos se lo digo, con una posición desde el orden familiar, de tener esa responsabilidad de hacer crecer a estas familias que en un momento se colocan en un plano disfuncional, hacer que funcionen porque el sistema jurídico nos permite. Cuando vienen como juzgadores conmigo y me dicen, ¿cuánto tiempo voy a tener para poder ver a mi hijo? El sistema, las acciones de los abogados, las intenciones emocionales de los padres de los niños, van a recaer en el sistema. Necesitamos coadyuvar, desde luego, con todos los sujetos procesales. Veo participaciones aquí también presentes de ministerios públicos, psicólogos, que vamos a coadyuvar en un equipo. ¿Qué hay dentro de la reforma que pudiera visualizar la defensa por un sujeto procesal que tuviera una intervención directa dentro para la defensa de los niños, niñas y adolescentes? Sabemos que la función del Ministerio Público suple esa función, hace ese papel representativo, pero no obstante, en ocasiones tenemos que visualizar los juicios de alto impacto, ¿sí? Hay juicios de alto impacto que desde luego requerimos poner mayor visión en relación a poder resolver esa controversia, porque sabemos y hemos escuchado miles de noticias que nos llegan que como juzgadores, ¿ustedes saben el papel del juzgador? ¿Qué implica desde el momento en que llegamos a nuestra sede judicial? Desde el momento que nos posicionamos y dejamos atrás a la familia, permíteme hoy por hoy poder coadyuvar a que esta familia
pueda terminar. Qué bueno, excelente, tomaron los mecanismos alternos. Es una cultura que tenemos que empezar a asumir con un mayor número. ¿Qué pasa con los mecanismos alternos? Los mismos abogados nos interfieren y dicen, no, sabemos que hay intereses particulares, pero estamos hablando de derecho de familia, estamos hablando de la vida de un niño. Entonces, esta oralidad, para volver a aterrizar el tema, no tan solo pertenece al funcionario judicial. Tenemos que expresar esa oralidad desde la sensibilidad de que pertenecemos a una familia, de que tenemos que coadyuvar para que estos niños en un día que se reúnan en lo futuro con nuestros propios hijos hayan crecido con esos valores y sobre todo en el núcleo familiar que sus padres decidieron tener. Tenemos, en el caso concreto del derecho de familia, vamos a manejar esto de vital importancia. Vamos a transmitir a la sociedad tanto conocimientos, porque el estar en una oralidad es, te explico a ti cuál es el contenido de la resolución, te explico cuál es el alcance de la conducta que estás asumiendo en perjuicio de tu hijo, ¿sí? No otorgar alimentos, no permitir convivencias, ese es el alcance. Tenemos, ¿cuántas veces no hemos tenido la necesidad que estamos tal vez en comunicación y decir, pero déjame verte, quiero escucharte, escúchame? Hablemos desde ese espacio, que tengamos las instalaciones adecuadas para realmente, porque no tan solo es la oralidad, también la expresión no verbal, la forma en cómo nosotros tenemos que visualizar y tal vez, ¿por qué no?, detectar una relación de poder entre las partes, porque tenemos que identificar esta figura de equidad. Tenemos obligación de juzgar con igualdad, y si lo hacemos es un principio que sin tanto formalismo lo entendemos, pero identifica que tendrás que hacerlo con equidad, es un trabajo arduo, es un trabajo que tenemos que hacer desde el conocimiento y sobre todo desde la sensibilidad, y que parece el mayor de los principios que hoy me atañe estar aquí, y me es un placer de verdad la inmediación, estar presente, tener la oportunidad de estar con senadores, abogados, justiciables. Para mí, considero que es la forma idónea, y no obstante que a nivel federal, hoy por hoy, en su mayoría los estados ya tienen la oralidad familiar. Morelos no tenemos ni siquiera un proceso en oralidad. Entonces, viene a salvar la situación este código que nos pone a la luz la posibilidad de poder interpretar cada caso, aplicarlos a la norma, a los casos concretos y sobre todo bajo los principios publicidad, igualdad, contradicción. ¿Qué mejor que quien esté expresando en ese momento pueda decirme la otra parte en relación a su visión de ese litigio? De evitar concentrar audiencias, no buscar qué pasa hoy por hoy, hasta para realizar una notificación, cuánto no nos cuesta notificar a alguien, ¿sí? Los plazos, cuando la posición del abogado de la contraria, bueno, no nos permiten, ya estoy hablando hasta de 5 o 6 meses y no se logra la notificación. Este procedimiento considero que nos va a dar la pauta de poder. Es tu responsabilidad, me aseguro que tu emplazamiento esté correcto, es tu responsabilidad saber que hay un proceso. Es tan gratificante decir, se acabaron en un momento las notificaciones, atendemos a una sociedad responsable que si sabe que hay un llamamiento de la autoridad jurisdiccional, sea él quien comparezca y sepa el estado del proceso. ¿Qué les diré? ¿Qué experiencia? Llegas a un juzgado nuevo y tienes un tomo así, 6, y ya estás en plazo, hablando de los actos procesales de los juzgadores. Estás en plazo, tienes papel. Desde mi actividad jurisdiccional, juzgar con papel nos va a quitar tiempo, sí, pero haber visto a la persona, haber visualizado, haber participado de esa inmediación, y sea yo quien conozco del momento o de las mismas amenazas, porque a veces en las mismas audiencias tenemos amenazas o las cuestiones de las conductas, ¿cómo nos expresamos verbalmente? No lo asentamos, no queda en papel. Los magistrados les toca revisar
Bien, revisan el expediente, revisan un papel. Quienes estuvimos en audiencia presente, estuvimos bajo ese principio, sintiendo las emociones. Ha habido jóvenes entre 19 y 20 años que llegan a declarar y están temblando por el temor que tienen de comparecer a declarar a favor de mamá, porque su progenitor, tú notas la figura. ¿Dónde puedo participar en esa parte? ¿Sí? Ese es uno de lo que el procedimiento nos va a dar la pauta de terminar con esos. Tenemos varias situaciones respectivos a cuál es esta finalidad, cuál es el objetivo. Desde mi óptica, desde mi experiencia, puedo decirles, ¿podrías cambiarla, por favor? Bueno, no cito cada uno de los principios, porque atañen también a la cuestión de los principios que nosotros nos deben considerar ahorita en las cuestiones adjetivas. Sabemos que los procesos tienen cada uno sus principios, pero aquí el que yo expreso con mayor ímpetu será el de la oralidad, porque nosotros vamos a través de la mediación a visualizar esas necesidades y a explicar. No sea el abogado quien explique el contenido de la sentencia, sino que será el juzgador quien podrá directamente explicarle al justiciable el motivo de su fallo. Se va a eliminar no se elimina la escritura en el todo, sabemos las fases procesales que corresponden, tenemos la etapa expositiva, la etapa probatoria, alegatos, resolutiva en una primera instancia, desde luego que esa frase de instrucción se va todavía en su inicio la cuestión escrita, ¿sí? No dejamos de todo la oralidad, vamos a hacer un sistema híbrido. Esta cuestión híbrida nos da la oportunidad que en la segunda parte, donde viene el trabajo arduo de los abogados, es decir, la fase probatoria y la fase de alegato sea presencial, sea algo que podamos concentrar en una audiencia o en dos, podamos concentrar y dar definitividad a esta controversia. Y resolverle a ti, ciudadano, resolverte a ti que tienes ese sentimiento de injusticia, que crecimos con ese sentimiento de injusticia en muchos aspectos, pero nos tenemos que preparar ¿a qué? A la oralidad. Nos tenemos que preparar a poder saber expresarlos, a poder comunicar nuestras propias experiencias de vida, a poder transmitir nuestros conocimientos para poder salvaguardar esos derechos. ¿Y qué hay de los menores cuando ellos vienen a proceso? También visualizar esa postura de un menor de edad. Tenemos que estar trabajando en el léxico y lo hacemos cotidianamente, señalamos menores, sabemos que ya tenemos por ahí esa inclusión de señalar niños, niñas y adolescentes, y así lo es. Con ese respeto, poder interactuar con los menores a la forma como ellos pueden comunicarse atendiendo a esa edad. Tenemos protocolos, en el Inter de Familia tenemos para adultos mayores, protocolos para las personas con discapacidad, ¿por qué no protocolos? Actuar con esa eficiencia y eficacia que requiere un proceso. Considero que la oralidad será un gran paso partiendo de una actividad global que sabemos que a nivel mundial se está gestionando y que en un momento México tendrá que estar al alcance. Morelos, estamos atrás. Estamos no creo que un poco, yo creo que bastante atrás por cuanto a nuestra práctica forense. Tenemos que hacer una actividad. Las cargas, ni tocarlas. Sabemos que las cargas son impresionantes, sin embargo, tenemos la posibilidad de poder coadyuvar y estar en una participación, el que me hayan dado esa posibilidad, que me hayan dado esa jurisdicción. Es un placer, de verdad, para que dentro de mi experiencia, mis conocimientos, pudiese yo expresarles de una manera el contenido de la forma. No hay mejor sentencia, siempre lo he dicho y seré. No hay mejor sentencia la que ustedes dos familias pueden hacer a sus propias vidas. No hay mejor. Y con ese discurso siempre empiezo quienes tienden a buscar una conciliación conmigo. Parto de los mecanismos que pude adquirir para lograr una mediación, parto de mi sensibilidad en los casos concretos. Pero hoy por hoy tenemos que dejar en gran parte la escritura, seguiremos todavía, porque es parte de la primera etapa expositiva, expresar nuestras pretensiones y nuestras acciones por un lado y la excepción por el otro. Vamos a ver una interacción directa como resultado. Vamos a
Bueno, se quedó en la anterior, estaba con la anterior. Se favorece la celeridad procesal, desde luego. Desde luego que favorecemos que en un momento, si tu inconformidad la haces valer a vos, puedo expresarlo. Y vamos convalidando los procesos para dar esa celeridad procesal. 2. Concentración de actividad procesal, que mejor el desahogo en su mayoría de todas las pruebas o todos los medios probatorios o todas las peticiones que pudieran visualizar las partes. Claro, y súper bien, ya no hay una posibilidad de delegarle a algún otro sujeto dentro de algún otro operador de justicia. La función del juzgador será plena. No podrás delegar, serás tú, juzgador, quien directamente expresarás el contenido de tu sentencia. Y bueno, lo del papel ya está mencionado, es parte de lo que yo veo como un gran avance, como la oportunidad que nos dan las figuras que intervienen para poder esto serlo transversal, tanto de trabajadores sociales, psicólogos, se tiene que visualizar con una mayor protección en las cuestiones adjetivas, desde mi punto de vista, y no tan solo que sea meramente administrativo, sino que haya una obligación dentro de las normas procesales que existan estas figuras, para no dejarlo al arbitrio, para poder buscar, imagínense el sentir de que esta celeridad del proceso la pudiéramos nosotros tener a lo largo del país. Aplaudo la consideración de venirnos a escuchar, aplaudo también la posición de que ya sean nuestras familias el ojo central, de verdad, para poder apoyarles a resolver sus controversias. Si nosotros, y culmino con esto, si nosotros como sujetos de familia a veces no nos entendemos, ni siquiera con quien vive con nosotros, no nos podemos expresar o nos es difícil, imagínense en un estrado, imagínense la posición también de un juzgador, el trabajo del juzgador para poder dar a ellos ese sentir de justicia, porque en materia familiar todos deben ganar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Sandra Gaeta Miranda, juez. Qué importante escuchar desde la experiencia, ¿verdad?, de quien está en el día a día en la materia. Y yo resaltaría de tu comentario, digo muchas cosas, pero el tema central es la importancia de la materia. O sea, exactamente, la familia, ese es el núcleo de toda sociedad, es la piedra angular, y si de por sí es difícil para un adulto llegar a un esquema de conflicto con un tercero que va a impartir justicia, imagínense el reto que implica cuando están relaciones familiares de por medio, y particularmente cuando es un niño, una niña, un adolescente el que está teniendo que dar fe o expresar lo que ha sucedido en el seno de su núcleo familiar sin querer dañar a nadie, o a veces habiendo sido víctima de violencia intrafamiliar o algún esquema de poder, como lo mencionabas. Muchas gracias de veras por tus reflexiones, y estamos en la mejor disposición, a nombre de mis compañeros y de toda la comisión, de poder escuchar los planteamientos específicos. Coincido contigo en que la oralidad va a ser muy, muy benéfica, sin ser en sí misma la solución perfecta, pero sin duda nos va a dar un gran avance para que los juzgadores como ustedes, primera instancia, magistrado, pero particularmente quienes están en el día a día, pues puedan escuchar de viva voz y puedan resolver de mejor manera. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ambos por su participación, y con esto cerramos la primera mesa de este foro. Gracias a todos. A un receso, perfecto. Entonces pasamos a un receso. Muchas gracias. Perfecto. A ver, ya me hice un poquito bola. Muy bien, vamos a entregar un reconocimiento a nombre de la comisión. En primer término, a la maestra Sandra Gaeta. Muchas gracias de verdad por su participación y por esta experiencia. Le entrego a nombre de la comisión. Y también, por supuesto, el reconocimiento al magistrado Rafael Brito Miranda por su ponencia. Muchas gracias.
Señoras y señores, agradecemos la moderación del senador Damián Cepeda Vidales, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Al mismo tiempo, se decreta un receso de 10 minutos para continuar con nuestra segunda mesa. Invitamos a los presentes al coffee break del simposio al exterior del auditorio. Muchas gracias.